los diferentes órganos de la planta en forma de haces vasculares. Esos haces vasculares pueden ser abiertos o cerrados justamente debido a la presencia en ellos de este cambium fascicular, ¿sí? La primera imagen, por ejemplo, representa un corte transversal de un tallo con un crecimiento primario, ¿sí? Donde los haces vasculares se organizan ordenadamente alrededor del tallo. Esto vendría a ser un tallo, ¿no es cierto? Alrededor del tallo. Nosotros, esta organización de los haces vasculares en abiertos o cerrados tiene un carácter también de valor diagnóstico porque nos va a permitir diferenciar una monocotiledonia de una dicotiledonia. Aparte de la forma en la que se organizan en el tallo, acá están en forma ordenada, en un tallo de una monocotiledonia se encuentran en forma dispersa, la presencia o no de este procambium o cambium fascicular en el interior, lo que hace que el haz vascular sea abierto, nos va a permitir a nosotros distinguir de que esta especie o este tallo corresponde a una monocotiledonia o a una dicotiledonia. La presencia del cambium fascicular nos da referencia de que se trata de una dicotiledonia, ¿sí? Bueno, y acá vemos esquematizado el haz vascular, que vendría a ser este, y lo que ven en verde vendría a ser tejido parenquimático y que va a ir evolucionando, digamos, y separando a este xilema y a este floema, perdón, el xilema para adentro y el floema para afuera, y se va a formar el anillo vascular en las plantas con crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, este procambium o cambium fascicular es también considerado como tejido meristemático. Y el último meristema que corresponde al tejido meristemático secundario lo vendría a constituir el cambium y el felógeno, ¿sí? Que son meristemas laterales o secundarios que se disponen paralelamente a los lados de los tallos y de las raíces y también otros órganos donde se presentan. Acá vemos, por ejemplo, esto es un corte de un tallo con crecimiento secundario, lo que vendría a ser el corte de un tronco, donde vemos que acá ya se formaron se separaron los haces vasculares y se generó xilema, el xilema secundario y el floema secundario, ¿sí? Y acá vemos la presencia de este cambium. El cambium vascular que generó el xilema hacia adentro y el floema secundario hacia afuera. Ahora acá aparece el felógeno, que es el otro meristema lateral secundario que va a transformar esa epidermis que aparecía en el crecimiento primario de las plantas en una peridermis, ¿sí? Generando felógeno y felodermis. Y ahí se va a formar la corteza en el crecimiento secundario del tallo. Esto lo vamos a ver más adelante. Acá está a título de ubicar los diferentes tejidos meristemáticos en los diferentes órganos y en los diferentes estadios del crecimiento de la planta, ¿sí? Acá vemos un esquema donde
Vemos como este felógeno, que es el meristema secundario, va a generar súber y felodermis. El súber o corcho vendría a ser la corteza, la cáscara de los troncos, ¿sí? Y acá vemos una epidermis que está obliterada, aplastada, ¿sí? Ya es reemplazada por el súber y la felodermis y que en su conjunto van a formar la peridermis, ¿sí? Entonces, este meristema secundario va a transformar la peridermis en la epidermis en peridermis. Bueno, habíamos dicho que las plantas tenían dos tipos de tejidos, los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos, y que dentro de los tejidos adultos nosotros teníamos el tejido fundamental, el tejido epidérmico y el tejido vascular. Básicamente son tres tejidos adultos que tienen importancia. Ahora vamos a ver el tejido fundamental que comprende la parte principal del cuerpo de la planta, está constituido por células parenquimáticas, que son las más abundantes, pero también presenta células del colénquima y del esclerénquima, que en su conjunto, como habíamos visto anteriormente, forman el tejido fundamental. El parénquima es un tejido simple, con poca especialización, formado por células vivas, isodiamétricas, de paredes primarias delgadas, se encuentra como relleno entre otros tejidos en la región medular y en el córtex de los tallos, por ejemplo. Retienen su capacidad de dividirse por mitosis a la madurez. Y esta característica permite que una única célula pueda regenerar una planta completa en un cultivo in vitro, que en la madurez, en un cultivo in vitro, y en la madurez de la planta, cuando hay una lesión en la estructura del vástago, estas células meristemáticas son, estas células del parénquima son las que retoman esa actividad meristemática y cicatrizan esas heridas, digamos, son las que intervienen en la cicatrización, justamente porque conservan, tienen latente esta actividad meristemática, ¿sí? Y en los cultivos in vitro, no sé si alguna vez vieron, los cultivos celulares, donde a partir de células del parénquima generamos una planta completa, ¿sí? Este tejido parenquimático cumple diversas funciones de acuerdo a la posición que ocupa en la planta, ¿sí? Y va a tener formas y contenidos celulares acorde a esta función que va a desarrollar, ¿sí? Está vinculado con la fotosíntesis, con el almacenamiento de materias y, bueno, como dijimos, con la cicatrización de las heridas y también con el origen de las estructuras adventicias, ¿sí? Vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Y también pueden estas células del parénquima especializarse como estructuras secretoras o excretoras. Esto también lo van a ver más adelante con el profesor José Luis. Bueno, como habíamos dicho, las células del parénquima tienen esta forma isodiamétrica, son por lo general homogéneas en su estructura, de paredes delgadas y presentan también algunos espacios intercelulares, ¿sí? Dijimos que el parénquima estaba familiarizado, el tejido parenquimático, con la actividad fotosintética. Y en este sentido, el órgano que mayor fotosíntesis o actividad fotosintética tiene son las hojas. Ahora bien, en las hojas, este parénquima clorofiliano tiene diferentes formas, ¿sí? Habíamos dicho también que se iban a diferenciar en cuanto
a la forma de acuerdo a la función que iban a desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, la primera imagen que estamos viendo es un corte transversal de una lámina foliar, de una hoja, pero con un microscopio electrónico. Vean la diferencia que hay en observar con microscopía electrónica un corte y lo que sería la imagen del lado con un microscopio óptico, ¿sí? Donde vemos que la primera porción de células, la primera hilera de células que aparece, son las células de la epidermis, que después van a ver con, en tejido epidérmico, digamos, las características que tienen estas células. Nosotros ahora estamos viendo el tejido parenquimático, que es el tejido de relleno, ¿sí? El que se encuentra entre la epidermis superior y la epidermis inferior de una lámina, de una hoja, ¿sí? Es, ¿cómo se dice? Son tejidos de relleno. Entonces, lo característico de este parénquima clorofiliano en las hojas es esta estructura celular en forma de empalizada, se llama, donde las células tienen esta forma alargada que les va a permitir a ellas una mayor superficie para procesar la energía de la luz y transformarla en energía a través del proceso de fotosíntesis, ¿sí? Y después abajo vemos que este mismo parénquima tiene otra forma, las células tienen otra forma, ¿sí? Este parénquima puede ser un parénquima esponjoso, acuífero, aerífero, ¿sí? Por lo general vemos que en las hojas, y esto es un carácter de valor diagnóstico y nos permite a nosotros diferenciar cuando nos encontramos en presencia de material vegetal en polvo o fracturado, estos tipos celulares son los que nos permiten por ahí distinguir si estamos hablando de qué órgano de la planta estamos hablando, ¿sí? Si de una hoja, de un tallo, de una raíz. En este caso, esta disposición de las células en empalizadas es particular de las hojas, ¿sí? Y de acuerdo a cómo esté distribuido, cuando veamos hoja como órgano más adelante, vamos a ver que este parénquima en empalizada se puede disponer en la lámina foliar, en un solo lado de la lámina foliar puede tener una sola hilera o puede tener varias hileras de parénquima en empalizada, puede estar acompañado por este parénquima esponjoso en el medio, en uno de los lados, y esos son caracteres que a nosotros nos van a permitir diferenciar o caracterizar especies vegetales, ¿sí? Tiene para nosotros importancia como carácter de valor diagnóstico esta disposición del tejido parenquimático en las hojas, ¿sí? Bueno, acá les hago un poco más ilustrativo este tema, ¿sí? Acá tenemos una hoja, si le hacemos un corte transversal, que sería de esta forma, el corte transversal, lo que vamos a obtener es esta imagen que vemos primera en esta presentación, ¿sí? Donde acá particularmente está el material en un corte transversal en fresco, ¿sí? En fresco, ¿qué quiere decir? Que yo le hice un corte transversal a esta lámina, muy delgado, lo monté con agua sobre un portaobjetos y lo estoy observando al microscopio. Entonces, ¿qué observo? Observo justamente lo que estamos viendo. El parénquima clorofiliano, ¿sí? Y esto que vemos acá en el medio, le hicimos un corte transversal
El haz vascular, esto es una nervadura. Las nervaduras constituyen, o en las nervaduras se encuentra presente el tejido vascular como tejido sobresaliente, digamos, ¿sí? Entonces, esto que veo acá es la nervadura principal de la lámina foliar y esta es la lámina, ¿sí? Entonces, acá vemos todo verde justamente por la presencia de clorofila y podemos apreciar levemente que hay un parénquima en empalizada y que el mismo no se repite en la cara de abajo de la hoja, sino que acá aparentemente hay un tejido esponjoso, ¿sí? Y lo que vemos en gris oscuro arriba es la epidermis, o sea, retomando esa imagen, en el esquema de acá de al lado, vemos que esto es la epidermis, tiene un tipo celular, y después vemos el tejido esponjoso, perdón, el parénquima en empalizada a ambos lados de la lámina foliar, y abajo un tejido que presenta células con características de esponja, por eso lo denominamos nosotros tejido esponjoso, ¿sí? Y acá podemos apreciar que este tejido en empalizada no es uniestratificado, sino que presenta dos estratos, dos hileras de células en empalizada, ¿sí? Bueno, para lograr visualizar esto, como lo estamos viendo en el esquema o como lo estamos viendo en la imagen de abajo, nosotros necesitamos hacerle todo un proceso. El proceso de corte, hacemos la observación en fresco para ver si el corte es lo necesariamente delgado como nosotros requerimos. Después hay que hacerle un vaciado, ¿sí? Ese vaciado se hace con el hipoclorito de sodio, ¿sí? Ahí barremos con toda esta clorofila que no nos está impidiendo ver en detalle estas estructuras, que acá sí las estamos viendo en mayor detalle, ¿sí? Y ahí podemos apreciar la forma de estas células. No obstante, para un mayor detalle hacemos la coloración, ¿sí? La coloración ya sea con safranina, como es en el caso de esta imagen que tenemos abajo, donde vamos a ver en distintos tonos de rojo, depende las características particulares de la pared celular, se va a teñir más o menos, como las células del parénquima son de paredes delgadas, digamos, no absorbe mucho la safranina, por ejemplo, y bueno, podemos apreciar sí que hay una estructura en empalizada, pero no muy bien definida. Esta coloración más bien se hizo para epidermis. Pero acá sí podemos ver, este es otro tipo de coloración, en mayor detalle las estructuras de las células y la estructura que tienen las células de este tejido parenquimático de la lámina de esta hoja, ¿sí? Si hacemos un corte transversal de un tallo o de una raíz, que esto van a poder apreciar ustedes más adelante cuando veamos tallo y raíz, yo nada más les pongo a título ilustrativo, vemos que en el corte transversal de un tallo, este es un tallo con crecimiento primario, de una dicotiledonia, aquí apreciamos los haces vasculares como yo les venía contando, vemos que ¿cuál es el mayor componente de relleno de todo este tallo? La médula, que está constituida por tejido parenquimático, ¿sí? En una raíz, o sea, la médula que lo constituye todo esto, ¿sí? Igualmente hay tejido parenquimático entre los haces vasculares, ¿sí? O sea, que el mayor componente de este tallo lo constituye el tejido parenquimático, ¿sí? En una raíz primaria vemos, por ejemplo, esta vendría a ser la epidermis, que en las raíces se llama rizodermis, y acá vemos que dice parénquima cortical. Hay una corteza, ¿sí? Esta corteza que está presente en las raíces está constituida por tejido parenquimático, ¿sí?
ven la homogeneidad que presentan estos tipos celulares, ¿sí? Después, bueno, vemos otros tipos celulares que constituyen la endodermis y el periciclo, al cual les hacía referencia anteriormente, ¿sí? Del cual también este periciclo, y ahora me acuerdo que les dije que el periciclo estaba debajo de la epidermis, lo cual es un error. El periciclo se encuentra debajo de la endodermis, ¿sí? En el cilindro central. Este periciclo va a ser el que va a dar origen después a las raíces laterales. Una raíz lateral se va a generar a partir de acá hacia afuera, ¿sí? Bueno, entonces tenemos tejido parenquimático en todo este parénquima cortical, en la corteza de la raíz y también en la médula, ¿sí? Y después los demás son tejidos que han sido diferenciados y que cumplen, son otros tipos de tejidos, como se dice, como el vascular o el epidérmico, ¿sí? Otro tipo de parénquima que encontramos, en este caso, por ejemplo, en la achira o canna, que es una planta autóctona de nuestra provincia, muy abundante en zonas de lagunas y esteros. La mayor parte de los tallos y las hojas presentan este tipo de parénquima, ¿sí? Un parénquima aerífero, donde el parénquima aerífero no es que las células que constituyen este parénquima son estas células que tienen forma estrellada, ¿sí? Y los espacios de aire son los espacios entre las células, ¿sí? No es que la célula acumula aire, sino que el aire se acumula en los espacios intercelulares de este tejido parenquimático, ¿sí? Se da principalmente en plantas acuáticas, que por lo general tienen, como se dice, una función que les ayuda a flotar o a mantenerse suspendidas en el agua, ¿sí? Acá vemos otra imagen de un parénquima, de un aerénquima o parénquima aerífero, ¿sí? Donde vemos que todas las células se organizan dejando espacios, ¿sí?, de aire. Entonces, y este parénquima aerífero lo apreciamos, bueno, en la chira sería uno de los ejemplos, también en las raíces de las orquídeas se puede apreciar, en lo que nosotros conocemos como camalote, ¿sí?, en los tallos o en las hojas, en los nenúfares, se encuentra este tipo de parénquima. ¿Perdón? ¿Alguien consultó algo? Bueno, ¿recuerdan haber visto alguno de estos tipos de parénquimas cuando cortaron algún tallo o alguna rama? ¿Pudieron reconocer algún tipo de, sobre todo la aerénquima, que es el que más nos llama la atención, ¿no? Bueno, otro tipo de parénquima lo constituye el parénquima reservante, donde la función de este parénquima justamente va a ser el de reserva, ¿sí? Está especializado en acumular sustancias, como por ejemplo el almidón, los lípidos, las proteínas. Es muy común en raíces, en bulbos, rizomas, tubérculos y semillas, ¿sí? Entonces, esto por ejemplo es una lenteja, una semilla de lenteja,
lens culinaris, con gránulos de almidón. Nuevamente, esto es una micrografía electrónica, como para que ustedes vean. Esto es la pared de la célula, ¿sí? Delgada, y esto es el contenido celular. Y estos vendrían a ser los gránulos de almidón, ¿sí? Vistos de otra manera, acá, por ejemplo, en la imagen de abajo, nosotros tenemos diferenciados diferentes tipos de gránulos de almidón. Estos sí son de preparados que hicimos nosotros en la cátedra, ¿sí? Estos gránulos de almidón también representan para nosotros un carácter de valor diagnóstico, porque estos gránulos de almidón tienen características particulares de acuerdo a la especie en la cual se encuentran, ¿sí? Los gránulos de almidón del maíz tienen características que son diferentes al gránulo de almidón de trigo, y esa diferencia lo constituyen estas estructuras que vemos acá. El hilio, que vendría a ser este punto por donde salen estas estrías, y las estrías propiamente dicho, como vemos en este tipo de esquema y en este tipo de imagen, ¿sí? Entonces, donde esta imagen, por ejemplo, corresponde a este tipo de esquema y a este tipo de esquema. Donde, bueno, cuando tengamos, y para caracterizar este tipo de tejido o la presencia de almidón en un tejido, como se dice, de parénquima reservante, hacemos la tinción de Lugol, ¿sí? Que es la que va a teñir a estos gránulos de almidón de color azul, por eso es que estas imágenes se ven azuladas, ¿sí? Y cuando tiñe ese gránulo de almidón de color azul es donde pone en evidencia esta característica del hilio o de las estrías, y es lo que nos ayuda a nosotros, o nos permite en realidad a nosotros, poder caracterizar ese gránulo de almidón. Bueno, y esto sería un corte que lo hicimos en la cátedra de un parénquima de papa, un corte de un tubérculo, digamos, una lámina muy finita, y lo teñimos con safranina, por ejemplo, ¿sí? Y acá sí apreciamos las diferentes células y el contenido de gránulos de almidón, ¿sí? Después, para poder apreciar bien las características de estos granos de almidón, lo que hacemos es morterizamos o rompemos las estructuras celulares para que liberen estos gránulos de almidón, se le pone una gotita de Lugol, se aprecia al microscopio y ahí observamos lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Bueno, el otro parénquima que nos está faltando es el parénquima acuífero, que es un parénquima de las plantas carnosas o suculentas, cuyo mucílago permite la retención de grandes cantidades de agua. Ahí tenemos como representante de interés farmacéutico para nosotros a la aloe vera y bueno, y todas las variedades de aloes. Y otro lugar a donde podemos encontrar tejido parenquimático también es asociados a los tejidos vasculares. Y esto ténganlo presente cuando veamos tejido vascular, que vamos a ver que el parénquima actúa también como relleno en este tipo de tejidos, ¿sí? Bueno, esto es un corte transversal visto a la lupa de una hoja de aloe vera, donde podemos ver, esto vendría a ser parénquima clorofiliano, todo lo que está más oscuro, y en el medio
parénquima acuífero, ¿sí? Esto está observado a la lupa, ¿sí? No al microscopio. Por eso no hay gran definición en detalle de los tipos celulares. Bueno, el otro tejido secundario es el colénquima. Las células del colénquima constituyen un tejido de sostén en las plantas jóvenes y herbáceas. Son células vivas a la madurez. ¿A qué nos referimos cuando decimos son células vivas, son células muertas? A que tienen un núcleo activo, ¿sí? Y también, como dijimos, pueden diferenciarse, ¿sí? Todas las células del tejido parenquimático, en algún momento de necesidad de la planta, pueden diferenciarse en otro tipo de tejidos, ¿sí? Bueno, las células del colénquima entonces constituyen o tienen la función de sostén en las plantas jóvenes y herbáceas, ¿sí? De acuerdo a la forma de la célula y la ubicación del engrosamiento de las paredes, se reconocen diferentes tipos de colénquima. Bueno, la característica de este tipo de células que constituyen el colénquima son los engrosamientos que van a presentar estas paredes, las paredes celulares, ¿sí? Estos engrosamientos van a ser diferentes, pueden ser presentarse en los ángulos de la estructura celular, en ambas caras, en la cara superior y en la cara inferior, dando una imagen de una lámina, por eso a ese tipo de engrosamiento se le llama colénquima laminar, o en los espacios entre las células, ¿sí? Y a ese tipo de colénquima lo vamos a llamar lagunar. Entonces, el tejido parenquimático que no tiene engrosamientos en las paredes actúa como relleno, ¿sí? Ahora, cuando empieza a aparecer un engrosamiento en esa pared del parénquima, estamos hablando de un tejido que tiene otra función, que va a tener una función de sostén. Y para nosotros, este tipo de engrosamiento y el lugar a donde se produce este engrosamiento tiene un carácter, es un carácter de valor diagnóstico para nosotros, ¿sí? Bueno, este colénquima entonces, de acuerdo al tipo de engrosamiento, se va a clasificar en colénquima angular, tangencial o lagunar, ¿sí? El colénquima sí se encuentra por debajo de la epidermis, de los tallos, de las hojas de las dicotiledóneas y también en los rincones angulares de los tallos y también en las nervaduras de las hojas, ¿sí? Justamente por esa función que tienen, función de sostén, entonces ayudan a mantener erguida esa estructura, firme, a la estructura de ese tallo o de esa hoja, ¿sí? Bueno, acá vemos cómo serían en un esquema los tipos de engrosamiento, ¿sí? En el A, el angular, donde vemos el borde celular y en los ángulos de las células se produce el engrosamiento, ¿sí? Que por lo general es de lignina. Y esta lignina o este tipo de engrosamiento se va a poner en evidencia cuando hagamos una tinción con safranina, por ejemplo, porque la lignina es afín a la safranina y se tiñe de un color rojo intenso. Entonces, nos va a permitir a nosotros diferenciar dónde está el engrosamiento y cómo es, ¿sí? Cuando el engrosamiento se produce alrededor de la célula, con mayor abundancia en las caras superior e inferior, estamos en presencia de un, ¿cómo se dice? Colénquima tangencial. Bueno, y así, el anular en forma de anillo, no dejando espacios intercelulares, y el lacunar entre en los ángulos donde se unen unas células con las otras, ¿sí? Con la característica de que deja
espacios, deja libre los espacios entre las células, ¿sí? Por eso tiene este aspecto de laguna. El origen del colénquima es el meristema fundamental en el procambium, ¿sí? Bueno, acá la ubicación, ¿dónde podemos encontrar este colénquima? Lo encontramos en las regiones periféricas de tallos y hojas, directamente debajo de la epidermis, separado por una o dos capas de ellas, de la epidermis, ¿no es cierto? En los tallos forma una capa continua alrededor de toda la circunferencia del eje y a veces aparecen cordones, al igual que en los pecíolos de las hojas. En la lámina de las hojas aparecen las nervaduras acompañando a los haces vasculares mayores, o sea, las nervaduras principales, y puede estar en una sola cara, generalmente en la inferior, o también puede estar a ambos lados de las nervaduras, ¿sí? Las raíces raramente tienen colénquima porque las raíces al penetrar en la tierra es como que no requieren de un tejido de sostén propiamente dicho, ¿sí? Bueno, acá vemos, por ejemplo, cortes de diferentes tallos, un corte de Curcubita pepo, que vendría a ser un zapallo, el sauco y la menta, ¿sí? Esto tenemos posibilidades de hacerlo en el laboratorio cuando hagamos la actividad presencial, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar colénquima? Por ejemplo, en un tallo de menta. El tallo de menta se caracteriza por ser un tallo cuadrangular y vemos un mayor espesamiento en los ángulos de este cuadrado, ¿sí? Cuando hacemos un corte transversal, como se dice, hacemos la decoloración y la coloración, vamos a ver que aparece el colénquima fuertemente pigmentado en los ángulos del tallo de menta, ¿sí? En Curcubita pepo o zapallo, no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de apreciar, que tiene ¿cómo se dice? Un tallo como flameado, ¿sí? También es duro, no es, como se dice, es un tallo frágil, pero presenta cierta resistencia a la ruptura, ¿sí? Y bueno, si hacemos también un corte, vamos a apreciar que presenta también colénquima en estos ángulos que presenta esta característica particular del tallo, ¿sí? Y bueno, y en sauco, que es ¿cómo se dice? En realidad es un árbol, es una especie vegetal con un porte más, con crecimiento secundario, digamos. En el desarrollo primario de la planta se encuentra rodeando a todo el vegetal, bien por debajo, rodeando ¿cómo se dice? Al tallo, digamos, debajo de la epidermis. Bueno, y acá tenemos un esquema, digamos, de cómo serían los engrosamientos en un colénquima angular y cómo se apreciaría en una micrografía electrónica, ¿sí? Vemos los engrosamientos en los ángulos celulares, ¿sí? Este vendría a ser el citoplasma de la célula y estos serían los engrosamientos, digamos. Un colénquima angular. En Curcubita pepo, que vendría a ser el zapallo que recién estuvimos viendo, acá se aprecia la epidermis y acá vemos el colénquima, ¿sí? Y acá podemos apreciar con mayor detalle, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, pero
vemos ahí los bordecitos de las células, por ejemplo, y los engrosamientos, ¿sí? Se aprecian bien. Entonces, caracterizar este tipo de colénquima de esta especie es un carácter de valor diagnóstico. Nosotros sabemos que Curcubita pepo presenta colénquima angular en tallo. Y esto vendría a ser un corte teñido con azul de metileno de un tallo, ¿sí? Así veríamos nosotros el corte sin, como se dice, a simple vista, no, al microscopio, vaciado y coloreado, ¿sí? Donde vemos parénquima, tejido parenquimático, y acá podemos apreciar teñido de un color más oscuro, ¿sí? El colénquima, ¿sí? Debajo de varias capas de la epidermis, ¿sí? Colénquima anular, acá podemos apreciar cómo son los engrosamientos y cómo se puede apreciar en un corte histológico. Colénquima laminar, en rosa, esto es epidermis, peridermis quiero decir, y esto vendría a ser el colénquima laminar, donde vemos teñido de rojo los engrosamientos en forma, dando la impresión de láminas, ¿sí? Colénquima lagunar en salvia, ¿sí? Ahí vemos. Y dijimos que el colénquima lagunar presentaba los engrosamientos en los ángulos, pero dejando evidentes los espacios intercelulares, ¿sí? Bueno, y esto es un corte transversal de tallo de menta, que les había comentado, donde acá vemos que se tiñó de un color más oscuro. Esto es un corte realizado en la cátedra, por eso no es, como se dice, muy, muy definido, pero en el microscopio se puede apreciar mucho mejor. Acá vemos la presencia del colénquima, ¿sí? En los ángulos de este tipo de tallo. Bueno, el otro tipo de tejido secundario lo constituye el esclerénquima, que también se caracterizan por tener paredes secundarias engrosadas, al igual que las del colénquima, y les sirven de soporte a la planta también. Son células que cuando son adultas, digamos, pierden su núcleo. Se engrosan tanto sus paredes que obliteran al núcleo y pierden la capacidad vital, ¿sí? Y les sirven, sí, por eso se dice que son células muertas. Les sirven, sí, para dar rigidez, como se dice, a cualquier estructura u órgano de la planta. Se diferencian en dos tipos de células, que son las fibras y las esclereidas. Las fibras tienen la característica de ser células alargadas, estrechas, y a menudo se encuentran unidas en manojos, agrupadas, digamos, ¿sí? Y las esclereidas, que son células más cortas, tienen un montón de formas, y de acuerdo a su forma se las clasifica en braquiesclereidas, por ejemplo, que son más o menos isodiamétricas, y se encuentran, por ejemplo, braquiesclereidas, encontramos en las cáscaras de las peras, las macroesclereidas, que tienen una forma de varilla, las osteoesclereidas, que tienen forma de hueso, las astroesclereidas, que tienen una forma estrellada, que por lo general se encuentran en el peciolo de las hojas. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un esquema de cómo es la forma de estas células, los tipos celulares de este tipo de tejido, ¿sí?
Las braquiesclereidas que tienen esta forma, bueno, vamos a apreciarlas mejor cuando hagamos los, ¿cómo se dicen? Los cortes histológicos en el laboratorio. Acá ven que prácticamente son células que no tienen núcleo, tienen un núcleo muy pequeño y están sumamente engrosadas, ¿sí? Son células muy, muy rígidas. De hecho, cuando ustedes comen una pera, por ejemplo, pueden sentir esa, al pasar entre los dedos la cáscara de la pera como una textura arenosa. Bueno, esa textura arenosa la dan justamente este tipo de células, ¿sí? Las astroesclereidas, que encontramos, por ejemplo, en plantas acuáticas, tienen esta forma de estrella. Las macroesclereidas, en la cubierta seminal de las arvejas, también de los porotos, en la cascarita de los porotos, se aprecia muy bien este tipo de esclereidas, justamente le da rigidez. Y las fibras, que como dijimos, tienen esta forma alargada y son, ¿cómo se dice? Finitas, digamos. Esto sería en un corte longitudinal, vamos a poder apreciar este tipo, de esta forma podemos apreciar las fibras, ¿sí? En un corte transversal vamos a ver a las fibras de esta forma, ¿sí? Y sumamente coloreadas. Si hacemos una tinción con safranina, vamos a ver todo rojo y un poquito blanco. Bueno, y este es un corte transversal de fibras, de un manojo de fibras. Estas fibras acompañan a los tejidos vasculares, dándole rigidez. El origen de este tipo de tejido es, ¿sí? Disculpe, ¿la macroesclereida tiene la forma de hueso o entendí mal? No, la osteosclereida tiene forma de hueso. Ahí está, sí, tenés razón. Acá está mal esta imagen, porque la macroesclereida tiene esta forma. A ver si puedo dibujarla bien. Una estructura como así, ¿sí? Como, no sé, como un puño hacia abajo, ¿sí? Esta es la forma. La osteosclereida es la que tiene esta estructura así bien, como la forma de un hueso, ¿sí? Dale. Esta vendría a ser macroesclereida, y la macroesclereida en realidad es la que se observa en el tegumento del poroto o de las arvejas, ¿sí? No la osteosclereida. Bueno, gracias, profe, eso quería sacarme la duda. No, gracias a vos por mostrarme que ahí había un error. Bueno, y en una micrografía, por ejemplo, podemos las macroesclereidas, no, estas no son macroesclereidas, son este tipo de, las braquiesclereidas, se pueden apreciar de esta forma, ¿sí? En un corte transversal de un tegumento o de algún corte histológico que presente este tipo de estructuras de sostén. Bueno, y acá, ¿qué es lo que se aprecia? Esta es la célula, ¿no es cierto? Este vendría a ser el borde de la célula, la pared celular. Y estos son todas las capas de espesamiento que tuvo esta célula, con lo cual queda únicamente un pequeño espacio en el interior que no le permite funcionar, sino que más bien actuar como sostén o darle rigidez a la estructura donde ella se encuentre, ¿sí? Bueno, esto sería todo. Me hubiese gustado por ahí mostrarles más imágenes, pero bueno, en la medida en la que vamos avanzando y viendo la parte práctica y, como se dice, los trabajos prácticos, vamos a poder ir retomando este tipo de
de estructuras con mayor detalle, ¿sí? Bueno, ahora estoy en un dilema porque no sé cómo salir, pero José Luis ahora se va a encargar de ¿cómo se Ponga a dice? descartar, así sale. ¿Cómo? Descartar en el mensajito de que todo te- el descartar. marcador. Ajá. Ahí está. Bueno, gracias chicos. Y ahora tenés que... Bueno, José Luis, ahora Rosaura, vamos a continuar con salir otro ahí, tema. Sí. escape, y andate, abrí el Cisco, el Webex, otra vez. Cerrar Vos sabés que no sé por qué no. cerrar el PowerPoint. No me aparece el dejar de compartir como me aparecía antes, Bueno, ¿viste? No sé qué. Cerrar el PowerPoint. Bueno, ahí ya está cerrado. Yo ya cerré. No sé si. Listo. Compartir, visualizar. Ahora te pasas como organizador Sí, a vos. sí, haceme clic derecho en mi nombre y no, apretá participantes, más a la derecha. ¿Viste a la derecha, Rosaura? Tener participantes. Ahí, Sí. ahí buscame a mí. Sí, ya estás. Sí, buscame ahí, sí, yo estoy. José, ahí está. Ahora clic derecho. El clic derecho. Sí, ese es el que hice, pero. En los puntitos, capaz, en los 3 puntitos. 3 puntitos, en los 3 puntitos suspensivos. Ahí. No. Pero clic normal nomás, clic izquierdo en ese 3 puntitos. Convertir. Ok, ahí está. ¿Sí? Aceptar. Listo, a ver si. ¿Se ve eso, chicos? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Tienen clase a las 6? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces ahí pongo una alarma. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Es probable que la semana próxima arranquemos un ratito antes, ¿sí? No creo que llegue a desarrollar todo el tema en media hora, ¿sabes? Entonces vamos a arrancar un ratito antes, así no nos atrasamos tanto, ¿sí? Igualmente lo vamos a informar por el aula virtual. Y hay temas que son un poquito más largos. Bueno, en lo que a mí respecta, le voy a hablar del tejido aislante o tejido de protección. Uno de esos tejidos, el tejido epidérmico. Prácticamente es uno de los tejidos más lindos, o por lo menos que a mí más me gusta, porque, digamos, prácticamente es muy colorido y se pueden identificar muchas estructuras de valor diagnóstico. Cuando nosotros le hablamos de estructura de valor diagnóstico o características de valor diagnóstico, es una propiedad física o morfológica, ¿sí? Que nos permiten o nos orientan a dilucidar hacia una especie u otra, ¿sí? Pero no nos da una certeza, ¿sí? Lo que sí nos puede decir es que estamos orientados para un lado o para el otro. Por ejemplo, en un caso clínico, la fiebre es un carácter de valor diagnóstico, pero la fiebre puede ser causante de una gripe, puede ser causante del dengue o puede ser causante de otra enfermedad, ¿sí?
Ahora, si yo tengo fiebre, más náuseas, dolor de cabeza retroocular, ¿sí? Ya se va acercando más hacia el dengue, ¿sí? Si tengo las transaminasas altas, voy juntando diferentes características, ¿sí? Cada una es una característica de valor diagnóstico, ¿sí? Nosotros podemos sumar varias características de valor diagnóstico y poder decir o aproximar que estamos en presencia de tal o cual especie, ¿sí? O podemos decir que una característica de valor diagnóstico no corresponde con una especie que estamos analizando, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, se entiende, profesor. Perfecto, porque es una palabra que vamos a usar mucho y que después incluso se pregunta bastante en los exámenes parciales y en los exámenes finales, ¿sí? Voy a ir pasando medio rápido esto ya vieron en teoría, ¿sí? Siempre que vean un tejido, ustedes céntrense principalmente en qué es el tejido, ¿sí? Cuál es la función que tiene ese tejido y dónde se origina y dónde se ubica, ¿sí? Función, protección y separación, ¿sí? El tejido epidérmico, y el origen de la epidermis está relacionado con tejidos primarios, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Su ubicación es la ubicación, digamos, externa, ¿sí? Por afuera, ¿sí? Nos vamos a encontrar un tejido epidérmico. Normalmente hay tejidos epidérmicos que están dentro del cuerpo vegetal, pero generalmente recubren exteriormente a las plantas, ¿sí? Es un tejido complejo, eso es, se tienen que apuntar, ¿sí? Y recordar siempre. No es un tejido simple, hay tejidos que son un tejido meristemático de reserva, un tejido simple, ¿sí? Sin embargo, en la epidermis es un tejido complejo porque consta de varios tipos de células, ¿sí? Se origina en la protodermis, ¿sí? Protección, y bueno, ¿qué tipo de epidermis podemos tener? Podemos tener una epidermis unistratificada o epidermis pluriestratificada. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Fíjense acá, esta es una epidermis pluriestratificada. Estas son células epidérmicas, ¿sí? Esto ya no es más epidermis, ¿sí? Es otro tejido, ¿sí? Y en este caso, la epidermis pluriestratificada es esta, ¿sí? Son varias capas de epidermis, ¿sí? Y después encontramos otro tipo de tejido. Hay especies vegetales que tienen la epidermis unistratificada y otras especies que tienen la epidermis pluriestratificada, ¿sí? Acá vemos otra foto, ¿sí? De una epidermis unistratificada. Vean la forma que tiene la célula, ¿sí? El tamaño de esta célula y las paredes celulares de esta célula, ¿sí? No son paredes engrosadas, son paredes primarias, ¿sí? Las células generalmente son isodiamétricas. ¿Qué significa eso? Que son redonditas, ¿sí? No corresponde decir redondita, el término correcto para usar es isodiamétrica, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, ¿se acuerdan la primera imagen de la célula que yo les mostré? ¿Sí? La célula es como una, por decir de una forma, una pelota, como un globo, ¿sí? ¿Están viendo las imágenes, chicos? Sí, se ve, Yo profesor. ve. No, yo no veo bien. Yo no veo nada, profe. Me dice Luis Rebata comienza a compartir contenido nomás. Y está todo blanco. Debe ser por la conexión a internet de... ¿Cuántos son los que no ven? Héctor. ¿Y quién más? Ah, soy yo nomás, me reconecto a la reunión. Sí, o si no, sí, salir y volver a entrar. Por ahí se actualiza, ¿sí? Recuerden siempre que la célula es imagínense la célula en 3D, ¿sí? Lo que estamos viendo acá son 2 dimensiones de la célula, ¿sí? Este es un corte histológico, que ya vamos a ver en la clase que viene, las técnicas histológicas que se aplican, ¿sí? Y acá vemos una parte de la célula, ¿sí? ¿Sí? Pero siempre recuerden que esta es una célula que tiene una forma en 3D, ¿sí?
Acá también tengo una epidermis pluris certificada, esto es en laurel de jardín, ¿sí? Vean las capas, la capa de varias capas de